Bienvenidos a este nuevo vídeo. Si estás comiendo, que te aproveches. Si estás cenando, que te aproveches. Si estás estudiando, no te desvíes, que te aproveche el estudio. Ahora, si estás dispuesto a aprender, quédate porque vamos a tratar un tema impresionante. Y es la persona del Espíritu Santo. Antes de comenzar, vamos a exponer una situación. Y esa situación es nuestro día a día. Me acuerdo que fui a Japón con un amigo hace poco, podéis ver los videoblogs, por ahí están en mi canal. Y veía personas de chaqueta que a las 6 de la mañana iban al trabajo, pero después a las 6 de la tarde caían borrachísimos. O sea, los veías todos ciegos llorando, todos ciegos peleándose, todos ciegos evadiendo una realidad. Después, cosas curiosas de Japón. Y dirás, ¿esto qué tiene que ver con el vídeo del Espíritu Santo? Check this y atento. En Japón hay un bosque especialmente dedicado al suicidio. Y no es que las autoridades japonesas hayan puesto un bosque para suicidarse, pero sí que es verdad que el bosque tiene algo el cual hace que las personas vayan a acabar con su realidad. Y tú dirás, hostia, en plan, esto me pilla muy lejano, es una información interesante, pero yo te quiero decir que esto no te pilla lejano. Porque cuando empiezas a ver momentos en tu vida, seguramente encuentres momentos que fueron súper difíciles. Si miramos hacia atrás, encontraremos momentos seguros en los que dijimos, no puedo ganar esta batalla, quiero acabar con mi realidad. ¿Y por qué tenemos estos sentimientos? Porque Dios los puso en nosotros, para que seamos más humanos, más semejantes a Él. Porque si no seríamos máquinas sin decisión, sin identidad, sin libertad. Y atento a esto, si Dios te puso sentimientos, es para sentirlos y cuando sientes sentimientos negativos, que puedas arreglarlos y mejorar como persona. Ahora, atento a esto, ¿cómo yo puedo vencer al mundo de mis sentimientos? ¿Cómo yo puedo vencer al mundo actual? ¿Cómo yo puedo vencer en mi realidad más oscura? ¿Y cómo yo puedo vencerlo? Dice la Biblia clarísimo. Dice, nuestra fe es la victoria que vence al mundo. En primera de Juan 5, del 4 al 5, dice, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria, nuestra fe. Y muchas veces plasmamos lo que es mundo como eso lejano o eso contextual que vemos día a día. Pero muchas veces lo que debemos vencer es nuestro propio mundo, nuestro mundo interior. Y esto se vence por nuestra fe. Ahora, para entender que puedo vencer por mi fe, lo que tengo que entender, atentos a lo siguiente, es que mi fe está cimentada sobre cosas potentísimas, sobre historia. Historiadores de la época hacen escritos sobre Jesús y el poderío de sus discípulos. Personas que estaban dispuestas incluso a llegar a la muerte por una convicción. Encontramos también cimientos de biología. ¿Cómo vamos a explicar el código del ADN replicable, la transición, la transducción del ADN? ¿Cómo vamos a explicar procedimientos como la mitosis, procedimientos como la reparación de células? Procedimientos que son muy complejos, que nos llevarían incluso a la profundidad de la cadena del ADN humano. Porque atento, la teoría de la evolución no deja de ser una teoría. Algo que es teórico es algo que no es probable. ¿Y por qué no es probable? Porque la gente no puede probar por prueba y error, que esto es lo que hace el método científico, para corroborar una verdad. Tú no puedes probar por prueba y error que de un mono salga un hombre. Entonces, tenemos una teoría y tenemos muchas preguntas. Preguntas que no tienen una respuesta y que fundamentan ese creador perfecto. Podemos ver argumentos filosóficos como el de causa-efecto, el argumento del creador primero, el del primer motor. Podemos ver un montón de argumentos filosóficos e incluso llegar a argumentos espirituales. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué estamos aquí? Como bases de la fe también podríamos utilizar las matemáticas. Pero cuando vamos a las bases importantes, no nos salva la historia, no nos salvan las matemáticas y las ciencias, no nos salva la biología, no nos salva la filosofía. Nuestra fe, la que ha vencido al mundo, es la que nos salva. Y se basa en tres principales bases. La primera, Dios Padre. Dice la Biblia que nadie ha podido ver a Dios, pero Él ha enviado a su Hijo para que por medio de Él puedan conocer a Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios encarnado. Hecho uno más del barrio. Uno como tú, como yo, con atentos sentimientos. Adjuntos a la necesidad de una victoria en el mundo. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. Segunda base, Jesucristo. Jesús, Dios hecho carne, el cual en Juan 1.18 vemos las bases anteriores que dice que nadie ha visto nunca a Dios, pero Dios se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Es más, en Juan 14.8 vemos como Felipe le dice a Jesús, oye, muéstranos al Padre, queremos verlo. Y Jesús le dice, tanto tiempo conmigo y no te has enterado que quien me conoce a mí conoce al Padre, porque el Padre vive en mí y yo en él. Eso le dice a Felipe. Ahora, nuestra base tiene estos dos cimientos. Para quien no sepa la historia, Jesús
muere por nuestro pecado y resucita, asciende al cielo y ahí se queda esperando nosotros lo que sería la segunda venida. Y estas bases son sumamente importantes. Son dos bases principales de nuestro cristianismo, dos bases principales de nuestra fe. Y la tercera, el Espíritu Santo. Pero atentos a lo siguiente, porque muchas veces nosotros como cristianos nos quedamos en las dos bases primeras. Dios Padre me ama, yo lo amo, porque Él me amó primero. Jesús, Dios hecho carne, me ama porque fue por mí a la cruz, yo lo amo y me entrego totalmente por Él. Pero quiero decirte que si no vives una vida ejecutando y experimentando la tercera base, vas a vivir un cristianismo pobre, un cristianismo triste, un evangelio incompleto. No has comprendido la noticia enteramente. Y antes de tirarte los pelos por este facto que he dicho o por esta llamada de atención, déjame explicarte algo. Y San Agustín decía algo. Decía que el Espíritu Santo, ciertamente y sin lugar a dudas, es Dios, pero también es conocido como el don de Dios. Ahora, cuando vamos a la palabra de don, quiere decir algo específico y es regalo. El don es un regalo inmerecido, que nosotros no merecemos, pero Dios nos lo da por su gracia. Y cuando Jesús se va, remarca esto. En Juan 14 nos habla la historia de que Jesús está caminando o hablando con los discípulos, y en ese contexto empieza a decirle, mira, yo ha llegado mi tiempo, me voy a ir, pero os voy a enviar un consolador que va a caminar con vosotros y va a ser de igual naturaleza que yo. Vivirá en vosotros, estará con vosotros y estará en vosotros. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Atento a estas frases. Ser cristiano sin el Espíritu Santo es ser un desgraciado. Ser cristiano sin el Espíritu Santo es vivir una vida pobre de la experiencia de Dios. Ser cristiano sin el Espíritu Santo será vivir una vida de huérfano. Por más que mi padre sea Dios, mi identidad será huérfano. ¿Dónde fundamento esto? Primero, desgracia viene de desligarse. Des es el prefijo que nos precede algo negativo. Desgraciado. Dios me da de su gracia, pero yo no la tomo y decido no utilizarla, no adquirir el regalo. Entonces soy un desgraciado. Alguien que no agradece o vive bajo la gracia de Dios. Una vida privada y pobre de la experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es ese que, como dice Jesús, que nos enseñará y recordará sus palabras. Y una vida huérfano. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no os dejaré huérfanos, sino que os voy a enviar a alguien con la misma naturaleza que yo. Y quiero decirte algo, el Espíritu Santo viene, pero viene bajo dos verbos, enseñar y recordar. Y hoy quiero plasmarlos o compartirlos de forma breve o larga, no tengo ni idea. Ya lo verás en el edit del vídeo. El primer verbo es enseñar. Dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Y a mí lo que me viene a la cabeza es ¿qué me quiere enseñar? Lo primero, cuando yo empiezo a pensar en el Espíritu Santo, lo que puedo aprender o que me quiere enseñar es que el Espíritu Santo es fuego. En nuestras iglesias, si asistes a una iglesia habrás escuchado fuego de Dios ahora. Si no asistes a una iglesia, habrás visto referencias bíblicas en las que se dice de que vendrá con poder, con fuego, con lenguas como de fuego, el fuego del bautismo, muchas referencias con el fuego. Y quiero que estés atento a esto. El Espíritu Santo es un fuego violento, pero no te daña. El Espíritu Santo es un fuego contundente, ardiente, imponente, que consume todo. Y es que cuando nosotros nos ponemos ante la presencia y conversación del Espíritu Santo, lo que empieza a pasar en nuestro corazón es que hay cosas que se consumen, pero son las cosas que a Dios no le agradan. Las cosas que se consumen son las cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Las cosas que se consumen son las cosas que nos hacen desgraciados. Así que cuando yo establezco una conversación como con un amigo, con el Espíritu Santo, lo que hago es exponerme a su verdad, la cual me enseña y me hace más como Jesús. Me ayuda más a conocer a mi Maestro y a mi amado. Al final, cuando tengo una relación con el Espíritu Santo, mis pasiones se apagan, pero mi corazón se enciende con un fuego imponente. Y al final nuestras pasiones son necesarias apagarlas. Son necesarias que mueran. Son necesarias que sean estériles. ¿Por qué? Porque las pasiones surgen del pecado. Las pasiones son bonitas entre comillas, pero te llevan a un final que es la muerte. Dice la Biblia, huyamos de nuestras pasiones juveniles. E incluso dice, alejémonos de lo que nos hace pecar. Porque entendíamos que cuando pecábamos nos alejábamos de Dios y Dios es la vida. Ahora, atento a lo siguiente. Y es que me dirás, Bruno, eres un religioso, Bruno, ¿por qué me estás contando esta paranoia? Vamos al plano físico, vamos al plano mental y humano sin espiritualidad. Vivir con pasiones condiciona tus acciones. ¿Qué quiero decir con esto? El pecado te condiciona. Y si te condiciona tus pasiones descontroladas, o sea, lo que no puedes parar de hacer, tu actitud se va a ver condicionada por lo que tienes en la cabeza, o sea, tus pensamientos. Piensa en algo que no puedes parar de hacer, sea una adicción, sea una adicción de drogas, sea incluso mentir, sea pensar en chicas o en chicos, robar, sea incluso creerte que eres de una forma
Eso también es pecado, porque dice la Biblia, pensad en todo lo bueno todo el tiempo. Y si Dios nos rescató y nos dio una identidad, yo estoy fallándole a Dios cuando yo no creo esa identidad y vivo conforme a lo que yo y mi cabeza me dice. Porque el pecado me condiciona. El pecado se mete en mi mente y me corrompe. Dice la Biblia que el pecado es como ese veneno que te envejece. Y cuando yo decido quererle al pecado, mis acciones son condicionadas. Pero ¿sabes qué? No tenemos por qué vivir una vida esclava o condicionada a lo que el pecado nos dice, sino que podemos vivir una vida libre, simplemente acercándonos al Espíritu Santo y exponiéndonos a su fuego. Aquel que con violencia nos enciende, pero con amor nos sana. Aquel que de una forma furiosa quema el pecado y nuestras pasiones, dándole muerte. Y a nosotros, como el oro nos expone para que seamos nuestra mejor versión y podamos sentir quién es Dios y que su gracia es suficiente. Y para entender esto, vamos al ejemplo de un campamento. Imagínate por un momento con los ojos cerrados, un campamento con todo apagado. Encienden el fuego del campamento, sacan unos marshmallows y empiezan ahí a conversar. Las cosas que vemos es que tú decides si sentarte en ese fuego. Cuando tú te sientas en ese fuego de campamento, lo que ocurre es que la oscuridad cesa y el frío se extingue. ¿Por qué? Porque estás expuesto al fuego. Pero lo segundo que vemos o que aprendemos de este fuego de campamento es que en ese fuego de campamento surgen las mejores charlas del campamento. Y no estoy hablando del campamento, simplemente estoy hablando de que tu decisión es acercarte al Espíritu Santo y exponerte a su fuego para iniciar no solo ese proceso de limpieza, no solo ese proceso de conocimiento, sino ese proceso de una conversación con un amigo. Pero al igual que los campamentos, nadie te obliga a sentarte al fuego, el Espíritu Santo tampoco te obliga a sentarte para hablar con él. Y cuando decía sentarte, no solo te sorprenderás por el calorcito que sientes, por los cambios que ves, sino que te sorprenderás porque la conversación que necesitabas estará a los pies de esa hoguera. Dice la Biblia de que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Y al igual que un buen amigo, hay una frase de Twitter que la está petando y de siempre la está petando que dice que el amigo te corrige. Porque aquel que no te corrige no es tu amigo, sino que no te ama. Y el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. El Espíritu Santo nos ama. Y por tanto, nos da y nos dará los mejores consejos. No solo hablo de deja de pecar, no solo hablo de elige esto o lo otro, sino que te hablo de consejos a nivel de, oye, ¿has pensado en esto? Atento a lo siguiente. Estoy estudiando la carrera de psicología y estaba estudiando lo que es el duelo en personas de tercera edad. Esto lo cuento ya, evidentemente, por gracia de Dios y por el amor de Dios para testimonio y gloria a Él. Pero lo que pasó es lo siguiente. Y es que estudiando este tema empecé a rayarme y pensar en mi abuela. Mi abuela tenía cerca de 95 o 96 años y lo que ocurrió con ella es que falleció. Y yo pensaba en ella. Estaba pensando en ella y el Espíritu Santo me dice en ese momento, oye, mándale un mensaje a tu abuela. Entonces yo empecé a redactar un mensaje, a mandar una nota de audio contándole, abuela, me voy a Japón, abuela, aunque no hable mucho contigo, quiero decirte que te quiero mucho, que te pienso, que la próxima semana voy a hacer esto, la otra próxima voy a hacer lo otro. Le mandé el audio más largo de mi vida. Y ese audio acababa diciendo, abuela, acuérdate que te quiero muchísimo. Estando en Japón, volviendo para España, lo que ocurrió es que me llega un mensaje de mi tío diciendo, ora por la abuela, porque está muy mal. A todo esto pasa un momento y me llega otro mensaje diciendo, oye, tu abuela ha fallecido. Entonces yo ahí empiezo a pensar, me pongo triste, se me cae el mundo, pero llega el momento, una convicción. Y era el Espíritu Santo diciendo, amigo, da gracias que te pudiste despedir de ella a pesar de la distancia. Cuando yo me siento en la hoguera del Espíritu Santo, se inicia una conversación que tiene el poder para transformar mi vida por completo. Son los mejores consejos. Gracias al Espíritu Santo me despedí justo a tiempo. Y es que una amistad con el Espíritu Santo te traerá los beneficios del Santo. Una amistad con el Espíritu Santo te traerá cada beneficio de su amistad. La revelación del cielo en la tierra. La revelación del amor del Hijo en mi corazón, en mi contexto. La voluntad del Hijo a mis preguntas. El poder del Hijo a mis necesidades y dolencias. Juan 14. Él os enseñará y recordará lo que yo os he dicho. Y al final nos enseña que es fuego, nos enseña esas conversaciones profundas a los pies de la hoguera. Nos enseña transformación, pero lo importante es que nos recuerda las palabras preciosas del Hijo. Nos recuerda lo más importante, esa cruz por la cual en mi situación yo puedo encontrar victoria. Nos recuerda el poder de la resurrección, que por medio de Cristo, aquel Espíritu al que levantó los muertos, vive en mí. Nos recuerda que Cristo dijo que mayores cosas que Él haríamos por
su poder y porque Él iría al Padre por nosotros. Nos recuerda nuestra victoria, nos recuerda nuestra fe, nos recuerda la verdad. Y conoceréis la verdad y ella os hará libres. ¿Libres de qué? Capaz libre de mi mundo y mi dolor, capaz libre de este mundo y su dolor. Porque al final, cuando me aferro a la fe, puedo entender preguntas que no tienen respuesta. Y es que a veces mis victorias no son como yo las pienso, sino que son bajo su voluntad, su amor, su redención, su amistad, su poder. ¿Sabes por qué hay problemas cada día? Y hay tantos cada día, valga la redundancia. Y es porque la gente está sedienta de la verdad. Al final el pecado, si hay una frase que puede definirlo, es que es el buscar la verdad en fuentes externas, fuentes rotas, fuentes de agua que nos sacian. Porque el conocer a Cristo es abrir los ojos por primera vez. La gente sufre porque no conoce la verdad. Que Dios los ama, que Dios los cambia, que Dios los hace libres, que Dios tiene un propósito con ellos. Y recordemos, lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Que Dios Padre me ama y por eso envió a su Hijo a morir por mí. Cristo murió para rescatarme y darme vida y vida en abundancia. Él volverá, pero no estamos huérfanos, porque tenemos el don de Dios, como decía San Agustín, el regalo de Dios, el cual es Dios viviendo en ti y en mí. El Espíritu Santo es quien enseña al discípulo. El Espíritu Santo es quien recuerda las palabras del Maestro al discípulo. Si pudiese condensar todo este mensaje en algo, y es que necesitamos del Espíritu Santo, porque necesitamos conocer mucho más a Jesús para que nuestra fe sea fortalecida. ¿Por qué necesito recordar las palabras de Jesús y fortalecer mi fe? Porque cuando venga el pensamiento de no das la talla, lo que voy a decir es a mi mente: yo sí doy la talla, porque Él me escogió para un propósito eterno. Cuando venga la idea de nadie te ama, puedo declarar, recordando sus palabras, de porque Él me amó primero y en sus manos está mi destino. Cuando no viene el trabajo y empiezo a pensar que soy un fracasado porque no consigo prosperar, recuerdo sus palabras. De Él viene mi provisión y no de las instituciones de este mundo. Porque recordemos que nuestros pensamientos condicionan nuestras acciones y nuestras acciones condicionan o desarrollan hábitos y nuestros hábitos nos mienten a veces, desarrollando en nosotros una identidad que no es nuestra. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharme entero. Suscríbete, dale like y dime qué te parece. Me encantaría que llenásemos los comentarios, la gente que os ha visto el vídeo, de qué hizo el Espíritu Santo en tu vida. Me enseñó, me recordó, me transformó, me liberó. Para ponerle el lazo a todo esto. Ese espíritu, el cual tiene el poder para callar a todos los demonios. Ese espíritu, el cual por medio de Jesús cayó las tormentas más fuertes, domina los huracanes, domina sobre los animales más grandes. Ese espíritu, el cual provee de economía milagrosa o de sanidades extraordinarias. Ese espíritu vive en ti y en mí, aquellos que somos hijos por su gracia.